Bueno, muy bien. A ver, Paula Penaca, ¿qué le pareció? La primera reflexión es que la gente asustada piensa menos, ¿no? Y ahí adhiero totalmente con lo que dice Leandro. Digo, primero hay una preparación de un escenario, la construcción de la inseguridad, el terror, la violencia, no salgas de tu casa porque te vas a morir. Que eso ya lo usaron en nuestro país, ¿no? Durante la década neoliberal, durante la década del 70, digamos, hubo como varios momentos donde la incitación era quédate adentro, la peligrosidad que te espera afuera es terrible. Y después hay otra cosa, me parece, a la que se abona con, y ahí coincido con vos, digamos, con un discurso como el que estaba teniendo recién acá el compañero del PRO. Digo, esto se resuelve con la política, se resuelve con el Estado presente y se resuelve con un proyecto político coherente, ¿no? Que viene haciendo cosas, en el caso del kirchnerismo, para abordar todas estas cuestiones que vos planteabas como cosas que no funcionan, que yo creo que funcionan, que sin duda le falta funcionar mejor, pero nosotros hemos planteado la democratización de la justicia y somos los primeros que planteamos que hoy la justicia no funciona como debería. Y en eso también encontramos una posición dura y cerrada, digamos, y una negación a debatir sobre el tema de los sectores de la oposición. Venimos trabajando en reformar las fuerzas de seguridad sin ninguna duda y ahí también estamos construyendo una concepción distinta de la seguridad, donde la participación ciudadana, por ejemplo, es muy importante. Entonces, mejor policía sí. La única receta no puede ser más policía. Y menos más policía, donde vos construiste antes un escenario de miedo y de que la gente tiene que estar teniendo cuidado del otro y no hablando y no vinculándose, digamos, ¿no? Porque eso genera situaciones de violencia. Claro. Entonces, digo, la verdad que nosotros tenemos una coherencia como proyecto político y venimos atacando cada una de estas cosas que sabemos que le pueden faltar, que podrían funcionar mejor, pero venimos teniendo políticas públicas para resolver estas y también otras situaciones, como antes decía Leandro, la cuestión de la asignación universal por hijo. Digo, sin duda es una política pública y que además está en sintonía con construir un proyecto inclusivo, digamos, ¿no? Y es una política pública porque el interés del Estado está en consonancia con todo el resto de las cuestiones que se llevan adelante para tener un país, digamos, más justo, más inclusivo, donde todos tengan su lugar. Y la verdad que, digo, me parece que es difícil, ¿no? Generar de nuevo, yo digo, nosotros estamos apostando por los ámbitos de discusión con representación de los diferentes partidos, respetando la institucionalidad que esos partidos tienen. Ahora, si esos partidos no van a poder ponerse de acuerdo ni entre ellos mismos y, digamos, van a adherir a sentarse en esas instancias de discusión para que después otros integrantes del mismo partido salgan a desmentirlo, a negarlo, a retirarse de esas instancias, la verdad que es un poco complejo. A pesar de esto, la voluntad del gobierno nacional sigue siendo esta, digamos, ¿no? Y voy a hacer una última cuestión. Lo otro que me parece terrible es que toda esta argumentación de que el Código Penal no tiene que tratarse hoy se plantea en función de que es una movida electoralista del kirchnerismo. Y la verdad que digo, lo que queda clarísimo es que justamente todos los partidos, el radicalismo, el PRO, el Frente Renovador, en lo único que están pensando es en cómo construyen su carrera hacia el 2015 y lo cierto es que nosotros estamos preocupados por gobernar hoy, porque hoy estos problemas existen y de verdad nos preocupa que haya un problema de inseguridad o que la gente tenga problemas particulares de inseguridad y los queremos resolver hoy. Entonces ahí lo cierto es que, digamos, eso me parece que es tomarle el pelo a la gente. Paula, déjame que te haga una pregunta. Último, yo le quiero una cosa, una aclaración nada más, una aclaración cortita. Y además hay que avisarle a Macri que este año no es electoral, ¿no? Porque planteó que no se trate ahora porque que se trate en un año no electoral. Bueno, este no es un año electoral. En 2015 faltarían 4 años para la elección presidencial y 2 para la siempre falta un año y medio, porque hay elecciones de medio término. Quiero saber cuál es la urgencia vos como representante del Frente para la Victoria de que ya hoy se sancione el Código Penal. Cuando realmente quizás ustedes plantearon la democratización de la justicia, a la cual yo tuve que manifestarme en contra, porque era una imposición partidaria únicamente del kirchnerismo, no había una mesa de diálogo, de consenso. Esto parece que es un cambio rotundo que se les dio ahora, lo celebro, el hecho de generar mesas de consenso, donde Federico Pinedo se sentó, ¿está bien? Debatió. No entiendo la urgencia, porque la verdad que hay cosas graves, porque si creemos que un Código Penal va a solucionar el problema de la inseguridad, estamos mal. Sobre todo cuando en la provincia de Buenos Aires, hace más de una semana, no arrancaron las clases, que la educación sí ayuda a bajar los niveles de inseguridad, y creo que en eso podemos coincidir todos, y el Estado federal está ausente. No les desligo de responsabilidad al Estado provincial, pero este es un país federal. Entonces, si yo no entiendo la urgencia de tratar un Código Penal hoy, cuando los chicos no arrancan las clases en la provincia de Buenos Aires, en varias provincias. Yo te digo dos cosas. Digo, la primera te doy vuelta a la pregunta, perdón, y después te permito la pregunta para vos. Te doy vuelta a la pregunta. ¿Cuál es la objeción
para en un proceso natural, que no lo empezamos hoy, se viene dando hace 2 años, porque la comisión no se creó ayer o el 1 de marzo cuando Cristina dio el discurso de apertura de la Nacional. Entonces digo, ¿cuál es el obstáculo para hoy, después de un proceso natural, de que hace 2 años se creó una comisión, se conformó la comisión, se inició un debate, se generó un anteproyecto, eso se frene y no avance? Y me parece que ahí en realidad queda claro que para ustedes esto es una cuestión electoralista y no para nosotros, que venimos respetando un proceso de 2 años para la fecha. Y lo segundo que te digo es que coincido con vos en que la educación es central para el desarrollo de cualquier país, para el desarrollo de la sociedad, para el crecimiento, para lograr esa inclusión por la que nosotros trabajamos todos los días. Entonces lo que no termino de entender es por qué ustedes dejaron a 9.000 chicos sin vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, lo cierto, y te voy a decir, y te digo algo más, no solo Y 165.000 en la nación. Yo te voy a decir porque me estás diciendo 9.000 contra 165.000. Yo te voy a decir algo, ese número la verdad que nosotros no lo compartimos, y venimos número de política del Ministerio de Educación de la Nación. Venimos construyendo escuelas desde que iniciamos nuestra primera gestión, escuelas, universidades, todas las universidades pero no arrancan las nacionales, jardines iniciales. Y después te voy a decir otra cosa que me pareció, digamos, que no aportaba a esta lógica de resolver los conflictos a través del consenso y del diálogo. No solo, digamos, fue un desastre el inicio de clases en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Y tuvieron o llevaron adelante políticas públicas que dejaron a 9.000 pibes excluidos de la educación pública, sino que además se negaron después a debatir una serie de proyectos que desde la oposición, desde el conjunto de la oposición en la legislatura, uniéndonos todos los bloques, les proponíamos en una sesión ¿Creemos el extraordinaria. instituto, entonces? La verdad que eso fue, digamos, Pero creemos el Instituto de Calidad Educativa. ¿Vos no crees que una calidad educativa mejor se hace midiendo No. la calidad educativa Yo actual? te puedo contestar, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo ves en cualquier lugar del mundo. Fíjate lo que pasó en cualquier parte España. del mundo. ¿En dónde? En A ver. Finlandia, por ejemplo, que se le toma examen a los docentes. Está bien, en No, Finlandia. o en Australia, que como la presidenta le gusta citar, o Canadá. No es así. Igual Porque el Instituto no hay comparación posible. Además, Pero el tema hay de la diferenciación. medición, el tema de la medición de la calidad educativa no te resuelve el problema de la calidad educativa. No ¿Pero tiene puedes tomar nada que políticas ver. para corregirlo o no? Pero ¿cuáles son? y si no pero puedes tomar políticas para corregirlo, pero si no ¿cómo tenés vas una medición? ¿Cómo no vas a poder tomar políticas para corregirlo? Si hay algo que sobra Si en la no sabemos educación cuál. en la Argentina, son diagnósticos. De que la calidad educativa es como. Es mala, es que, ¿qué duda? Pero Y hay entonces, que- ¿para qué? Pero qué, digamos, me parece que vos confundís todas las cosas todo el tiempo, me estás ¿Por qué? mezclando todo el tiempo. Estamos hablando Pero vos sabías que los docentes tenían un curso de crochet. y eso ¿Estamos hablando sumaba de puntos. docentes o estamos hablando, escúchame, Los estás docentes son hablando con educadores. los clichés de lo que sucedía en los 80 en Hablando los de la cursos de realidad. capacitación? Perdóname, en la ciudad de Buenos Aires el PRO gobierna desde hace 6 años. Si la verdad que si en el CEPA, en el Centro de Capacitación de la Ciudad, hay cursos de crochet, Había, el responsable es había, Mauricio Macri. había. No me vengas con eso porque es un cliché de Pero los había, te estoy 80. diciendo. En los 80, querido, Ahora actualizar. estábamos, no sé por qué llegamos al crochet. Pero por eso, pero a lo que voy es esto, porque se mezcla todo, y en realidad se mezcla todo, se bastardea todo. Primero, a mí me parece fundamental una información que dio hoy el jefe de gabinete en las 10 horas que creo que lleva, no sé si habrá terminado todavía, en su informe que debe ser mensual frente al Senado de la Nación. Y es que el Ejecutivo va a mandar un anteproyecto que todavía no definió cuál va a ser, porque lo que hay hasta ahora es un borrador, como explicó el doctor Zaffaroni, que le entregaron a la presidenta para que el Ejecutivo vea qué define de eso y lo envíe al Congreso para debatir, para discutir en el Congreso. A mí, como ciudadana argentina, la verdad que lo que me encantaría es que, como decía Leandro, que las fuerzas mayoritarias que participaron en esa comisión realmente revean, debatan internamente y tomen una posición realmente racional frente a algo que es importante para todos. Me parece que estamos discutiendo sobre algo que no es. Entonces, estamos desnaturalizando la oportunidad de un debate sobre una discusión de un código penal que ni siquiera existe como borrador. Entonces, me parece que estamos mezclando todo. Y mezclar la situación educativa en la provincia de Buenos Aires con la discusión del código me parece En las que... provincias en general, dije, por una cuestión de También, el tema de bajar las Pero igual no es- tiene nada sí, por la que inseguridad ver. que estamos tratando y el tema de Tengo carcelario. acá a Santoro que me pide la palabra hace 2 horas. A ver, primero una cosa que aclaración a Paula. Yo creo que la asignación universal por hijo es una política pública y muy buena, pero no es una política de Estado.
por esto que digo de que salió por decreto, de que no tuvo el consenso de todas las fuerzas políticas, etcétera. Yo creo que ahí no resistieron la tentación de patear un penal y la sacaron por decreto. Pero la verdad que la venían, pero no es una, la reconocemos y la valoramos, pero no es una política de Estado. ¿Cuál es el problema que no sea una política de Estado? Que se puede modificar, no tiene la misma fuerza un decreto del Ejecutivo que una ley del Congreso, ¿no? Mañana viene un gobierno neoliberal fuerte y viene a hacer un recorte importante y probablemente, no sé si la va a sacar, pero la puede retrasar, ¿no? Puede haber un ajuste. No te preocupes porque no existen los neoliberales. Sí, que existen y están en todos lados. Va a existir un pueblo organizado. Existen y están en todos los partidos. Bueno, pero eso por un lado. O sea, creo que es una política pública, no es una política de Estado. Por eso me da tanta bronca lo que ocurre con el código. En relación a lo del código, hay que decir las cosas como son. Hace 2 años que se está trabajando. Los tiempos están correctos. A mí me da mucha bronca y yo temo que algún correligionario piense que estoy hablando mal del partido, pero la verdad es que yo siento que lo han traicionado a Gilavedra. Y creo que se le nota a Gilavedra la sensación de que lo han traicionado. Y a mí me duele mucho y creo que lo han traicionado porque él ha hecho lo que correspondía hacer y porque además creo que defendió los principios de la Unión Cívica Radical, los principios históricos de la Unión Cívica Radical, que pone al ser humano en el centro de todo. Ahora, Santoro, ¿vos pensás que lo traiciona el partido o lo traicionan 4 o 5? ¿Sabés qué creo yo? Creo que toda la oposición se asustó con la jugada de Massa. Claro. Eso fue lo que ocurrió. Nosotros teníamos una oposición, salió Massa, hizo una jugadita, como diría Morales Solá, digamos, del gen oportunista del peronismo, y a partir de ahí hasta el PRO tuvo que rever su posición, digamos. Entonces creo que esto fue lo que ocurrió, digamos. Terminamos actuando en la retaguardia de un tipo que no tiene ningún escrúpulo en mentirle a la sociedad, que está amparado por un montón de gente que no tiene ningún escrúpulo en dejar que el tipo le mienta a la sociedad como si no estuviera pasando eso. 3, una cosa importante. Se sancionó por unanimidad en el Senado el Mecanismo Nacional contra la Tortura. Nito Artaza estuvo laburando mucho con eso. La sancionaron todos los partidos políticos, pero es una ley... A ver, el Mecanismo Nacional contra la Tortura en situaciones de encierro, que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en las cárceles. Y la verdad es que el Ejecutivo debería reglamentar la ley, así que estaría bueno que si alguien del Ejecutivo nos está escuchando, que aceleren el tema porque es necesario poner en marcha los mecanismos de esa ley que son muy importantes porque en las cárceles argentinas se violan los derechos humanos. Y les quiero decir una cosa, y una de las cosas más tristes que ocurre, que a mí me ha pasado con los chicos, cuando uno va a dar a las cárceles de menores, es que los pibes hasta se acostumbran y se divierten con la tortura, así como les estoy diciendo, los fajan y se divierten con la tortura, entonces estamos generando animales. El mismo sistema termina generando animales, pibes que salen rabiosos y después te matan por una zapatilla, pero porque se los caga a palos todos los días. O sea, el caso de las cárceles, que digamos, la verdad, algunas cosas se han intentado hacer, a pesar de que todo el mundo lo critica a Ortel, la verdad es que en la época de Ortel, desde la Universidad de Buenos Aires, nosotros no hablo como radical, ahora hablo como profesor de la universidad, hemos podido entrar y trabajar con corrección. Con Marambio la cosa fue totalmente distinta. O sea, acá todos hablamos de Milani. Bueno, Marambio no tiene nada, pero a ver... Marambio comparado con Milani digamos, un desastre la situación. Me pone mal porque además el problema es que el tema de la tortura en las cárceles, yo lo veo con mis alumnos, se ha naturalizado hasta por parte de la población penal. O sea, ni siquiera a ellos les asusta, te lo cuentan con una naturalidad. Pibes que están 60 días en los buzones, que les dicen, y les dan de comer con bolsa, y tienen que hacer sus necesidades adentro de una celda de 2x2. Y lo loco de todo esto es que ellos mismos lo ven como algo natural, ni siquiera lo ven como que le están violando los derechos humanos. Entonces, quería hacer, por favor, un llamamiento a que se reglamente este mecanismo que fue, además, sancionado con el conjunto de las fuerzas políticas. Yo quería decir solamente una cosita muy chiquita, que la verdad que escuchar al diputado Justosi decir que el anteproyecto de modificación del Código Penal implicaría la libertad de Videla si estuviese vivo, es una barbaridad, porque ese anteproyecto incorpora la figura de genocidio y de ningún modo eso puede hacerse. Entonces no puede valerse de cualquier cosa alguien que representa al pueblo. Hay mucha gente que votó a este señor para que sea diputado. Entonces lo que tiene que hacer por lo menos es no mentir. Nada más. Massa lo dijo también. Moyano, te la debo, tengo que hacer un Sí, pero corte. quiero decir una sola cosa que tiene que ver con esto. Estamos cometiendo un error acá, en este programa, ahora, nosotros todos. Esa comisión estaba integrada por 2 personas que juzgaron a las juntas, Arlanian y Gil Lavedra.
Pinedo, que es un hombre que yo estoy en las antípodas del pro de derecho, sabe una barbaridad. Y tiene a Barbagelata, que otro tanto, y a Zaffaroni, una de las personas más respetadas en el derecho penal en el mundo. Cuando habla un profesor, yo me callo la boca porque sabe más que yo. Bueno, en esa comisión había 5 que saben más que todos nosotros y todos los que hablaron. Dijeron hasta el cansancio, no tiene absolutamente nada que ver el Código Penal con la seguridad. Entonces, si los 5 personas que más saben de cuestión penal en la Argentina nos están diciendo no tiene nada que ver el Código Penal con la seguridad, de una buena vez, por lo menos acá entendámoslo y no mezclemos el Código Penal con la seguridad, porque no tiene nada que ver.